Buenas tardes. Vamos a darle continuación al programa de la tarde con el doctor Miguel Ángel Martínez Meucci. Recuerden que él es el coordinador de los estudios de maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. El tema que nos trae Miguel Ángel para esta tarde es la cuestión social en la revolución de Hannah Arendt, un tema muy particular, y la manera en cómo nos lo trae Miguel Ángel pienso que va a ser muy productivo para meternos en este tema que definitivamente cada vez más es actual, se actualiza mucho para que lo tengamos presente en nuestros estudios, disertaciones y conversaciones. Miguel Ángel, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Wilfredo Lanza y a toda la gente de la Universidad de Carabobo que han tenido la gentileza de invitarnos a este foro internacional. Yo traje algo escrito porque el tema realmente tiene que ver con teoría política. Mi ponencia aquí es mucho más teórica, es extremadamente teórica, no voy a hacer demasiada alusión a casos específicos. Sin embargo, un poco voy a permitirme hacer una introducción así, un poco informalmente, para explicar de qué trata. El concepto de revolución, que es central para la modernidad política, tiene múltiples acepciones, y como venezolanos que somos casi todos aquí, estamos acostumbrados a escuchar hablar de revolución con mucha frecuencia en los últimos años. Pues bien, el concepto de revolución generalmente ha sido monopolizado por la teoría marxista y por los marxistas en líneas generales. Pero es interesante, cuando queremos entender qué significa una revolución, pasearnos por otras interpretaciones teóricas. Y entre ellas, la más destacada, que no está dentro del ámbito del marxismo, es la que nos ofrece Hannah Arendt. Entonces, lo más interesante, o bueno, hay muchísimas aristas que pudiéramos tocar con respecto a el concepto que Hannah Arendt elabora acerca de la revolución. Yo me voy a centrar simplemente en tocar uno solo de esos aspectos, y es el que tiene que ver con la llamada cuestión social, así llamada desde la Revolución Francesa. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la idea de que la revolución es un fenómeno político cuyo principal objetivo es acabar con la pobreza o acabar con toda forma de desigualdad económica y social. Bueno, la teoría de Hannah Arendt lo que nos va a decir es que esto es una forma de no entender lo que es una revolución en todo el sentido de la palabra. Ella va a abogar por la idea de que la revolución es un fenómeno netamente político y que su finalidad básica es conseguir la libertad de un sistema político. Entonces, sobre ese preámbulo me voy a permitir entonces leer un poco la argumentación que tengo aquí preparada. Si me extiendo más allá de media hora, por favor avísenme para ir recortando. Prefiero recortar y no extenderme por encima del tiempo planteado, ¿no? Bueno, esto no está leído todo seguido, voy a seleccionar algunos fragmentos largos para entrar en materia, ¿no? En primer lugar, es preciso comprender la concepción que Arendt maneja de lo político. Para esta autora, la política es ante todo un espacio de relación, el espacio especialmente fundado para la acción, en ese ámbito del inter-esse, en donde todos pueden verse y aparecer mutuamente, manifestándose y dejando constancia de su condición de seres racionales. Surge así la dimensión de lo público, en su doble acepción de lo común y de lo visible, y por ende el mundo en donde tiene sentido actuar y ejercer la libertad, cuando menos en su acepción de libertad positiva, para decirlo en los términos de Isaiah Berlin. En contraposición a esta dimensión pública, a la que corresponde la acción, existen también los espacios reservados para las distintas actividades de carácter privado, vinculados a lo más biológico y animal de la vida humana, aquellas tareas que competen a la labor
que ejecuta el animal laborans, y en menor medida el trabajo que desarrolla el homo faber. ¿Qué quiere decir esto? Para Hannah Arendt, el reino, o sea, todas las actividades que puede hacer el ser humano se podían catalogar en 3 niveles diferentes. Uno, el nivel de la labor, que es todo aquello que hace cualquier ser vivo, bueno, el ser humano en este caso, para poder seguir estando vivo. Todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida en su sentido biológico. Luego está el nivel del trabajo, que es la actividad humana que trabaja una materia prima para producir algo que queda en el tiempo, para construir el mundo de los seres humanos. Pero el verdadero nivel de la acción humana, el más característicamente humano, es el de la acción, que no requiere materia prima alguna y que es el que se desarrolla en el plano de la intersubjetividad. La acción se desarrolla a través de actos y de palabras. O sea, es el mundo del logos y de la intersubjetividad. Entonces, a esto estamos haciendo referencia acá. Eso es importante entenderlo para entender luego a qué se va a referir Arendt más adelante en este trabajo. En efecto, tal como lo concibe Arendt, si lo público es el espacio para la libertad, lo privado es el ámbito de la necesidad. Aquí entramos nuevamente en la diferencia entre libertad y necesidad, la dialéctica entre libertad y necesidad. Y la revolución, como empresa de carácter público, no podría en consecuencia orientarse hacia otra cosa que hacia la búsqueda de la fundación de un espacio común de libertad, o lo que se llama la constitutio libertatis. Esta distinción entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado fue plenamente reconocida por la antigüedad grecolatina. Ambas esferas, así como la tensión dinámica entre ellas, dotaban de espacio y de posibilidad de sentido a las diversas actividades del ser humano, desde las más básicas hasta las más elevadas. A juicio de Arendt, se trata de 2 momentos distintos pero necesarios, de ámbitos separados pero interrelacionados, de cuya relación emergen a un tiempo los seres humanos como individuos y como integrantes de una comunidad. Solo así, en definitiva, surge y es posible el mundo en sentido arendtiano del término. Sin embargo, la interacción dinámica entre las esferas de lo público y lo privado se desdibuja en la modernidad, perjudicando el ejercicio de la libertad política a través de lo que Arendt llama el auge de lo social. O sea, frente a la dimensión de lo privado y la de lo público, claramente distinguida en la antigüedad grecolatina, la modernidad se va a caracterizar por el surgimiento de una esfera intermedia, que es lo que vamos a llamar lo social, y que para Hannah Arendt es tremendamente problemática. Vamos a cortar un poco acá. Ajá. Lo social subsume dentro de sí lo público y lo privado, y la consecuencia es que el espíritu agonal de la polis, fruto de la interacción de los diversos, viene a ser sustituido por la necesidad homogeneizadora de integrarse, de adecuarse y de armonizar funcionalmente ese todo social. El resultado de todo ello es que, abro comillas, la conducta ha reemplazado a la acción como la principal forma de relación humana. La conducta en el sentido de lo que yo tengo que hacer para sentirme parte de, y no como expresión de una individualidad y de una condición única que me caracteriza como ser humano. Lo público se ha vaciado de su sentido original y la satisfacción de lo meramente biológico y particular se impone hoy a la acción, al desarrollo y ejercicio de las facultades más característicamente humanas. En tales circunstancias, la libertad solo puede concebirse en términos negativos, la famosa libertad negativa, como liberación de la necesidad y como protección, más que de lo privado, de esa tendencia hacia la privatización de lo público y publicitación de lo privado. O sea, lo social surge como una especie de ámbito que abre las compuertas para que aquello que tradicionalmente estaba fuera del ojo de la comunidad pase a ser visto por todos y juzgado por todos. De estos son, por ejemplo, las redes sociales hoy en día. Todo lo privado es expuesto como en una vitrina y viceversa. Viene también la privatización de lo público. Aquellos ámbitos que han de formar parte de lo público, de lo común, comienzan a ser apropiados por las dinámicas propias de lo privado. Entonces, Hannah Arendt lo que nos dice es que esa esfera de lo social empieza a borronear
una necesaria distinción entre el ámbito de lo público y lo privado. Vamos a recortar también por acá. Entonces, ligando esto con la teoría de la revolución, vamos a este punto. Cuando se pretende que sea la cuestión social el eje de la acción revolucionaria, lo que opera de forma subyacente no es sino la voluntad de hacer de la revolución una fuerza ilimitada y todopoderosa, capaz de liberar al ser humano de la esfera de la necesidad. O sea, la revolución deja de ser el proyecto de la conquista de la libertad para que sea posible la acción intersubjetiva particular de cada persona frente a las demás personas, y lo que surge es entonces la idea de que la revolución puede liberarnos de la necesidad, de que a través de la revolución podemos llegar a una situación en la que ni sufrimos ni padecemos. Según esa visión, la política no es concebida como un artificio derivado del conflicto entre iguales, sino como la implantación o restauración de un orden ideal, reflejo de una supuesta condición originaria y natural. La política y la razón son, pues, pensadas como adecuación a una naturaleza originalmente perfecta, donde la pobreza no puede tener cabida. Desde esta perspectiva, a la violencia termina por adjudicársele un potencial creador y purificador, ultrapolítico incluso, en el sentido de despojar a lo político de su carácter positivo de convención y de artificio, o lo que es lo mismo, la pretensión de darle un carácter social, capaz de devolver al hombre a su bondad, a su supuesta bondad original y natural. Hacer de la cuestión social el leitmotiv de la revolución es creer, en definitiva, en la posibilidad de que la política traiga la felicidad a este mundo. Es considerar que compete a la política liberar al ser humano de todas sus cadenas, incluso aquellas que lo atan a su condición animal e imperfecta, y emanciparlo hacia una condición idílica que, mutatis mutandis, viene a sustituir al paraíso de las distintas religiones monoteístas. La idea de que la revolución puede hacer realidad el paraíso en la tierra. Por lo tanto, la ideología sustituye a la religión. No por casualidad, la tradición revolucionaria que ha venido imperando durante los últimos 2 siglos, en desmedro del reconocimiento del carácter genuinamente revolucionario de la revolución norteamericana, ha estado siempre firmemente anclada en el pensamiento de Rousseau, tan cuestionado por Arendt. Rousseau, especialmente en el contrato social, distingue nítidamente ese anhelo por alcanzar la perfección social, fundada en la vana convicción de que desde la razón, esa razón ilustrada, elevada a condición de diosa razón, que tanto se distancia del sereno racionalismo clásico y antiguo, es factible y necesario concebir un orden perfecto, edificado en torno a la implementación práctica de una quimérica e inacible voluntad general. La idea de que el concepto de voluntad general viene de Rousseau, y es la idea de que yo puedo distinguir la voluntad del pueblo como una voluntad única, y no como un conjunto de voluntades de una pluralidad de seres humanos con limitaciones, puntos de vista, intereses distintos. No, es la necesidad de concebir al pueblo como un único sujeto con una única voluntad, que es la que se debe implantar. Y esto es profundamente violento. Toda imperfección con respecto a dicha idea, una verdadera idea platónica, viene pues a ser considerada desde esta mentalidad como fruto de la maldad viciosa y de un egoísmo irracional, y no como natural manifestación de la condición limitada de cada ser humano. De ahí que los revolucionarios, que se han visto movidos por tan extremista concepción de la vida política, se dedicasen a esa eterna denuncia de conspiraciones, a esa tenaz cacería de brujas, a ese profuso y retórico ejercicio de una supuesta y autoatribuida superioridad moral, de acuerdo con la cual el signo de la contrarrevolución no es otro que el de la hipocresía y la pretensión de restaurar un orden de artificio alejado de lo natural. Abro comillas, fue la guerra contra la hipocresía la que transformó la dictadura de Robespierre en el reinado del terror. ¿A qué quiere hacer referencia Arendt cuando señala esto? Bueno, cuando surge todo el furor revolucionario en la Francia de finales del 18, surge la idea de que todo lo que la sociedad había producido era ficción, artificio, hipocresía, y había que recuperar la bondad natural del ser humano que se había visto viciada por la sociedad.
Entonces, bajo esa idea, acabar con toda la sociedad, con todas las convenciones del momento, daría origen a que surgiera el hombre nuevo, ¿no? Pero el problema es que ese hombre nuevo no existe en ningún lado, el hombre sigue siendo el mismo, y lo que se hacía era acabar con todas las limitaciones que permiten la convivencia de los diversos. Vamos a adelantar un poco más por aquí. Ajá. Considerar la abundancia como el objetivo de la revolución es un lamentable desvío que incurre en el error de tomar la necesidad por causa y razón última de la política, garantizando así que ésta morirá a manos de la desmesura. Cito a continuación un párrafo extenso de Hannah Arendt. En efecto, la abundancia y el consumo ilimitado son los ideales de los pobres, son el espejismo en el desierto de la miseria. En este sentido, abundancia y miseria son solo dos caras de la misma moneda. Los lazos de la necesidad no necesitan ser de hierro, pueden ser de seda. Siempre se han considerado incompatibles libertad y lujo, y la opinión moderna, que tiende a echar la culpa de la insistencia con que los padres fundadores de los Estados Unidos elogiaron la frugalidad y la sencillez de costumbres, a un desprecio puritano por los encantos del mundo, revela más una incapacidad para comprender la libertad que una ausencia de prejuicios. En efecto, la pasión fatal por las riquezas llovidas del cielo nunca fue el vicio de hombres sensibles, sino el sueño de los pobres. El deseo oculto de los pobres no es a cada uno según sus necesidades, sino a cada uno según sus deseos. Aunque es cierto que la libertad solo puede llegar a quienes tienen cubiertas sus necesidades, también es cierto que nunca la lograrán aquellos que están resueltos a vivir de acuerdo con sus deseos. Fin de la cita. Aquí lo que Hannah Arendt nos quiere decir es que una cosa es el problema económico y cómo solucionar los problemas económicos, y otra cosa es el problema de fundar un orden político que garantice la libertad para todos. En otras palabras, la liberación de las cadenas más asfixiantes de la necesidad, aunque de crucial importancia, no constituye de por sí la vía hacia la libertad, ni debe llegar al punto de pretender eliminar la necesidad como esfera de la vida humana. Tal como se deduce de los razonamientos de Arendt, es posible liberarse de la necesidad sin por ello experimentar la libertad política. Y en efecto se constata cómo numerosas dictaduras benévolas hacen gala de sus avances en materia social, sin por ello ofrecer mayores oportunidades para el ejercicio de la libertad política de sus ciudadanos. Un ejemplo contemporáneo puede ser, por ejemplo, Singapur. Singapur es un país muy pequeño, muy próspero, muy rico, la riqueza está visible en todos lados, no hay prácticamente pobreza, pero no es una democracia. No puede existir la pluralidad de puntos de vista. No existe, en pocas palabras, la libertad política. O sea, uno puede resolver la cuestión social sin por ello consagrar la libertad política. Estos asuntos nos hacen recordar la célebre tesis del politólogo norteamericano Seymour Martin Lipset sobre los prerequisitos de la democracia, la cual afirma, una vez revisada y ordenada cierta evidencia empírica, que la consolidación de una clase media mínimamente estable parece ser un prerequisito esencial de cara a la estabilidad de todo proceso de democratización. La tesis de los prerequisitos socioeconómicos de la democracia, sin embargo, abre las puertas para pensar de forma más o menos indirecta que una fase de desarrollo económico autocrático, o lo que es lo mismo, el abordaje de la cuestión social desde la fuerza, pudiera ser necesaria antes de dar un paso definitivo y estable hacia la democratización. ¿No fue esta acaso la tesis subyacente del desarrollismo autocrático que prevaleció en América Latina durante varias décadas del siglo XX? ¿No es este el caso del Singapur de las últimas décadas? El problema es que una vez presuntamente alcanzada la justicia social sin recurrir a la libertad y de la mano de un poder que se ha hecho total, muchos se preguntarán o lo afirmarán ante los demás, ¿para qué hace falta la libertad? O también, ¿dónde está la libertad? Vamos a saltar también un poquito aquí. Estas consideraciones, sumadas a la idea que Arendt maneja de la política, permiten comprender que su crítica a la cuestión social como fundamento de la revolución estriba en el hecho de que esta concepción pasa, en el fondo, por la privatización de lo público. Ya vamos a explicar por qué. Dicho de otra manera,
En la medida en que aquellos aspectos más propios de la labor y el trabajo se constituyen en el centro de la vida política, desplazando a la acción, esto es, a la esfera de la palabra y de las empresas comunes, como eje de la misma, la necesidad se impone a la libertad como esencia de la vida en comunidad. Una vez asumidos estos postulados, se comprende que la política termine siendo sustituida por la gestión y la gobernación. Las policies en inglés pasan a sustituir a la politics, ¿no? O sea, las políticas sustituyen a la política como tal, y transformándose así en un ámbito marcado por una profunda dualidad entre gobernantes y gobernados, situación en donde quien gobierna pone orden y monopoliza los medios de la violencia a cambio de satisfacer las necesidades de los gobernados. De ahí que la libertad se haga negativa en la modernidad, y que en vez de ser una libertad en la polis, se haya convertido en una libertad con respecto al Estado. En sus propias palabras, referidas a la tradición revolucionaria que tendió a consolidarse luego de la Revolución Francesa, abro comillas, cito a Arendt, la libertad ha cambiado de lugar, ya no reside en la esfera pública, sino en la vida privada de los ciudadanos, que deben ser defendidos frente al poder público. Libertad y poder se han separado, con lo cual ha comenzado a tener sentido la funesta ecuación de poder y violencia, de política y de gobierno y mal necesario. O sea, ella lo que está haciendo alusión aquí es que la idea podríamos llamar horizontal de la política, como la interacción entre sujetos diversos que se pueden poner de acuerdo mediante la palabra y la razón, pasa a una concepción vertical de la política en donde hay unos gobernantes y unos gobernados, y en donde la política pasa a ser sinónimo del ejercicio de la violencia de esos gobernantes a esos gobernados. Ella tiene una noción de la libertad, de la política y del poder radicalmente diferente, como ustedes pueden apreciar. Por vía de este razonamiento, la política se convierte o da paso a la técnica, y los técnicos llegan a encarnar el prototipo de los buenos gobernantes. La política pierde su condición original de horizontalidad, de relación entre iguales, y se transforma en técnica o arte, en tecné, de gobierno. Los gobernados se convierten en masa o en argamasa para gobernantes. Se observa así que el concepto contemporáneo de gobernabilidad o gobernanza, que se popularizó prácticamente el mismo año que falleció Arendt, en 1975, sustentado en la ecuación eficacia más legitimidad, no incorpora directamente el problema de la libertad, o lo hace de forma un tanto oblicua, ya que mientras la eficacia indica la capacidad de solucionar problemas más bien prácticos, la legitimidad se refiere sobre todo al consentimiento o tolerancia de los gobernados, que los gobernados otorgan a las acciones del gobernante y no tanto al pleno ejercicio de su propia libertad. O sea, si entendemos el ejercicio de la gobernabilidad o la gobernanza como esa ecuación eficacia más legitimidad, vamos a ver que la libertad no forma parte de ese arte de gobierno. Forma parte el hecho de que las políticas sean efectivas y que sean toleradas por parte de la gente, pero no se ve como un asunto de protagonismo de la gente en el quehacer político. De este modo se constata que mientras la gobernabilidad es un problema que preocupa tanto a los demócratas como a los autócratas, el problema de la libertad ocupa exclusivamente a los primeros. O sea, tanto a demócratas como a autócratas les interesa que haya gobernabilidad, pero el problema de la libertad solo interesa a los demócratas. Como consecuencia, la esencia de la política, entendida como ese espacio de encuentro, pluralidad, espontaneidad y reconocimiento mutuo, de constitución de la libertad, sencillamente tiende a desaparecer. Pero entonces, ¿qué hacer con la pobreza y la desigualdad? ¿Qué importancia revisten desde una perspectiva esencialmente política? ¿Cuál es su relación con la revolución? Arendt consideraba la cuestión social como un grave problema, vinculado a la precariedad que caracteriza la condición humana en su dimensión puramente biológica y animal, problema al que solo cabe encontrar una solución de carácter técnico. Pero al mismo tiempo consideraba una aberración el hecho de que los técnicos gobernaran o que la técnica sustituyera a la política. Abro comillas, todo gobierno encuentra su razón de ser original y más legítima en el deseo del hombre de emanciparse de la necesidad vital. Y los hombres lograron tal liberación por medios violentos
obligando a otros a que soportasen las cargas que impone la vida. Esto era la esclavitud durante tantos siglos. En esto consistió la esencia de la esclavitud, y se ha debido únicamente a la aparición de la tecnología y no al nacimiento de las ideas políticas modernas, la negación de la antigua y terrible verdad de que sólo la violencia y el gobierno sobre otros hombres podía liberar a unos cuantos. Hoy estamos en condiciones de afirmar que nada era tan inadecuado como intentar liberar a la humanidad de la pobreza por medios políticos. Nada podía ser más inútil y peligroso. En efecto, la violencia entre los hombres emancipados de la necesidad es diferente de la menos terrorífica, aunque no menos cruel, violencia elemental con la que el hombre declara la guerra a la necesidad, y que apareció a plena luz de los acontecimientos políticos históricos por primera vez en la Edad Moderna. El resultado fue que la necesidad invadió el campo de la política, y el único campo donde los hombres pueden ser auténticamente libres. Fin de la cita. En resumen, de acuerdo con Arendt, la libertad solo puede ser alcanzada por medios políticos, en el espacio público, mientras que la solución de la cuestión social se alcanza esencialmente por medios técnicos más propios del ámbito de lo privado. Elaborada sobre estos postulados, la teoría arendtiana de la revolución presenta una discrepancia profunda con respecto a la de Marx. A diferencia de Arendt, coloca lo económico en el corazón mismo de los problemas de carácter público, estableciendo como propósito esencial de la revolución la sustitución de un modo de producción por otro, con miras a liberar al ser humano del carácter explotador que el trabajo habría tenido hasta ahora y haciendo depender de ello las posibilidades de emancipación del ser humano. Para Marx, la libertad viene dada, nada más y nada menos, mediante la liberación revolucionaria, violenta, de las cadenas de la necesidad. El concepto mismo de modo de producción pretende adjudicar un carácter netamente político a una serie de asuntos de índole material, y es precisamente eso lo que Marx quiere hacer ver con su concepto de economía política. Para él, los problemas políticos tienen una fundamentación económica, dependiente a su vez de la manera en que la política, el poder, ordene las relaciones de producción. Un repaso de los siempre importantes postulados de Marx pudiera hacernos dudar, quizás, con respecto a la pertinencia del razonamiento arendtiano, que ubica los problemas económicos en el ámbito del oikos, de lo privado. Puede en efecto señalarse que la cuestión social es un problema de carácter privado. ¿No compete acaso al ámbito de lo público la solución de los problemas de la pobreza y la desigualdad? E incluso, ¿tiene sentido restringir el carácter de la labor y del trabajo, suponiendo que esta distinción entre labor y trabajo sea válida, al ámbito de lo privado? Gracias. Por una parte, hemos visto que para Arendt la pobreza es un problema grave que requiere solución y que incluso se cuenta entre las razones de ser de todo gobierno. Sin embargo, también sostiene la autora que la esfera de lo público y de lo político es, en esencia, el mundo, lo humano, el espacio de lo artificialmente construido, el ámbito de las convenciones y de la intermediación simbólica y discursiva, idea que luego desarrollará también Habermas. Allí actúa el hombre por amor mundi. Esto es interesante, pero bueno, no vamos a entrar a profundizar en la categoría de amor mundi de Hannah Arendt, ¿no? Por amor y de lo humano. En consecuencia, podríamos afirmar que cuando a dicho espacio se accede desde el impulso de la necesidad, y no otra cosa encarna, según la autora, el auge de lo social, lo político, entendido como espacio de igualdad y para el ejercicio de la acción y de la libertad, más allá de todo condicionamiento social o biológico, como tal, desaparece. Pues el otro deja de ser un semejante y pasa a constituirse en un medio para la satisfacción de las necesidades propias y privadas. Este punto me parece particularmente importante, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando yo no entiendo el espacio público como espacio únicamente dedicado a la interacción con el otro, sino como espacio para dirimir mis intereses privados individuales, el otro deja de ser semejante y pasa a ser instrumento para yo alcanzar mis objetivos particulares. Para ella esto entraña la disolución de lo político propiamente dicho. La necesidad no admite razones ni demoras, es más, se erige como razón en sí misma, y al invadir lo público en demanda de satisfacción, no puede sino arruinarlo como espacio de libertad. Por consiguiente, cuando la necesidad se enseñorea de lo público, éste deja de constituir un fin en sí mismo para transformarse en un medio,
deja de ser el espacio donde espontáneamente se forja el poder a partir de la interacción de los hombres libres y se convierte en una dimensión instrumental para el ejercicio de la violencia de unos pocos sobre otros. Tal ha sido en la práctica el resultado de entender la política como el espacio de las luchas por la necesidad y no como el de la búsqueda de la libertad. Tal es la consecuencia de confundir las esferas de lo público y lo privado. De ahí que la respuesta al problema de la pobreza se haya encontrado más bien en la técnica, incluso prescindiéndose del establecimiento de un régimen de libertad. En lo que respecta a la política, ésta podrá fundar un espacio de libertad y eliminar la dominación de unos por otros, pero sin que ello garantice la efectiva erradicación de la pobreza y de la desigualdad económica. Para también resumir acá, nos queda. Por otro lado, recordemos que Arendt se ocupa específicamente de analizar la manera en que el significado y propósito de la revolución se ha visto invadido y atropellado por la necesidad, apartándose así no solo de la búsqueda de la libertad, sino también, en virtud del auge del historicismo, de la concepción misma del ser humano como un ser dotado de razón, de libre albedrío y de capacidad creadora. En pocas palabras, la teoría marxista de la revolución nos habla de leyes de la historia que suceden, se cumplen a rajatabla por fuerza de la necesidad histórica. La teoría de la revolución que nos plantea Hannah Arendt nos dice, no, la historia es la sucesión de los acontecimientos forjados por seres humanos dotados de libre albedrío, y por lo tanto no hay tal ley histórica y por lo tanto no hay necesidad como fuerza de la historia. Tal como se explicó en la primera parte de este ensayo, la filósofa judeo-alemana considera que la revolución está marcada por el patos de la novedad y de la espontaneidad, por su potencial creador, no en tanto hecho violento, sino porque se presenta como oportunidad crítica en la búsqueda racional del mejor régimen, un régimen de libertad. Precisamente esa es la razón por la cual Arendt, a diferencia de lo que finalmente ocurre con Marx, se aleja de toda formulación teleológica. No pretende encontrar en una misma teoría una solución absoluta y definitiva a todos los problemas políticos y sociales de los seres humanos, sino que simplemente busca estructurar, en este caso, una teoría de la revolución. En tal sentido, dado que las teleologías son la antítesis de la espontaneidad que ella reclama en política, mal podría la revolución albergar algún potencial creador si su curso viene predeterminado por revolucionarios profesionales que pretenden conocer el curso de la historia con anterioridad a los hechos. Y aquí ya voy terminando. Con respecto a las terribles consecuencias que se derivaron del hecho de asumir la necesidad como fuerza subyacente o razón metafísica de la historia, y a la revolución como salto abrupto y violento de dicha progresión mecánica, no es necesario hacer mayores comentarios. Tampoco haría falta señalar que la cuestión social no llegó a resolverse mediante estas terribles revoluciones. Para decirlo con las propias palabras de Arendt, abro comillas, ninguna revolución ha resuelto nunca la cuestión social, ni ha liberado al hombre de las exigencias de la necesidad. Pero todas ellas, a excepción de la húngara de 1956, han seguido el ejemplo de la Revolución Francesa y han usado y abusado de las potentes fuerzas de la miseria y la indigencia en su lucha contra la tiranía y la opresión. Fin de la cita. En conclusión, la liberación de la necesidad y la superación de la cuestión social son importantes, pero si se las asume como propósitos esenciales o fuerzas motrices de la revolución, esta se verá condicionada por una visión coyuntural, visceral antes que racional y potencialmente autocrática o totalitaria. La revolución no resuelve ni puede solucionar el problema de la necesidad, ni proporcionar la felicidad privada, sino que funda y da origen al espacio para que los ciudadanos libremente actúen sobre la realidad que deseen modificar en el marco de una plena igualdad política. La revolución, si efectivamente es tal, si constituye esencialmente un hecho político orientado hacia la emancipación de los hombres, ha de enfocarse en la consolidación de un espacio público propicio para la acción libre y no en la satisfacción de los diversos intereses privados, incluida la aspiración de escapar a las cadenas de la necesidad biológica. Después de todo, dichos intereses pueden satisfacerse en cualquier régimen, siempre y cuando éste sea suficientemente eficaz y legítimo,
pero no cualquier régimen es un régimen de libertad. Un régimen autocrático pudiera muy bien alcanzar altos niveles de gobernabilidad, siendo eficaz e incluso legítimo, y llegar al punto de solventar la cuestión social, pero no constituirá nunca, por ello, un espacio de libertad. Muchas gracias.